En la fe cristiana, la última cena fue la última ocasión en la que Jesús se reunió con sus apóstoles para compartir el pan y el vino antes de su muerte. La copa o cáliz que se usó esa noche fue motivo de veneración de los primeros cristianos y de codicia por parte de mucha gente. Había que preservarlo. ¿Fueron los caballeros templarios los secretos custodios del cáliz de la última cena? ¿Conocieron y visitaron América antes que Cristóbal Colón la descubriera? ¿Fueron las minas de México y Perú la fuente de su gran riqueza de oro y plata? ¿Huyeron los templarios hacia América ocultando el cáliz o santo grial en la Patagonia? ¿Conocían los nazis el secreto de los templarios y de los jesuitas y exploraron América del Sur en busca del grial? ¿Se encontrará el grial aún en América? ¿Quiénes lo buscan actualmente? ¿Se encuentra el Santo Grial, la Copa de Cristo, en América? Son muchos los que han buscado por décadas el tesoro de los templarios, el Santo Grial. Los nazis buscaron el Santo Grial en distintos lugares del mundo, entre ellos en América. La campaña de propaganda nazi se alimentó de una serie de elementos de raíz decimonónica que buscaban en la Edad Media el elemento diferenciador de Alemania frente a otros estados europeos. Los nazis, entre comillas, lo que buscaban era aumentar su poder. Por eso es que buscaban el Santo Grial y buscaban la lanza de Longinos también. Y una cosa es complementaria de la otra, ¿eh? Fíjense que uno es un símbolo masculino y el otro femenino. El grial es un símbolo femenino, acuérdense. Y creo que dice que lo buscaban porque eran símbolos de poder o que pensaban que le iban a dar más poder. Algunos afirman que los nazis estaban convencidos que el grial estaba en América. Muchos vinculan a Hitler con la búsqueda del Santo Grial y algunos investigadores afirman esa teoría. Pero existe una particular investigación que se centra en la búsqueda del cáliz sagrado en Latinoamérica. Hay un fuerte interés en encontrarlo porque supuestamente el Santo Grial tiene poderes místicos que, según cómo sean manejados, pueden traer el bien o el mal. Por eso hubo tanto interés de muchas sectas de encontrarlo. Existen muchos lugares donde se dice se encuentra el Grial, pero varios investigadores señalan a América como el destino verdadero. Sabemos que Hitler y el nacionalsocialismo habían enviado personas por todo el mundo buscando desde la lanza de Longinos, habían buscado el Santo Grial. Eso los llevó a estos parajes de América mucho antes, a fines de 1930. Los nazis habrían seguido los pasos de los templarios porque consideraban a la copa sagrada mucho más que un objeto antiguo. Para ellos, el Grial sería la clave para el nacimiento de una nueva humanidad. Pero no todos tienen la misma teoría sobre el Grial. La palabra Grial se hace famosa a partir del año 1190, donde un poeta y escritor francés hace una obra de teatro y dice que en un Grial se encuentran las hostias consagradas del cristianismo. Fue Robert Barón quien relaciona precisamente al Grial como la copa en la cual fue utilizada por Jesucristo en la última cena y que posteriormente José de Arimatea utilizara para recoger la sangre de Jesucristo al momento de su crucifixión. Y José de Arimatea, que era el dueño físico del Grial, porque era el dueño físico de la casa donde hicieron la última cena, decide escaparse. Y por lo tanto es una de las figuras más cercanas a Jesús. Se encargó efectivamente de recoger, según la tradición evangélica, la sangre, después de descender el cuerpo, lavarlo, según el ritual judaico, y depositarlo. Se dice desde entonces que José de Arimatea la traslada oculta y secretamente a algún lugar que no se refiere de la entonces Britania.
hablamos de 4 santos griales, porque a lo largo de toda la historia medieval se habla de distintos santos griales. Incluso hasta hace muy poco la famosa novela de Dan Brown da a conocer un montón de investigaciones que ya eran conocidas en el ambiente. La genialidad de Dan Brown es hacerlo todo en una forma didáctica, comprensible, y darle un entorno de novela para que se conozca todo esto. Pero a lo largo de la historia hubo una serie de confusiones muy importantes. Durante siglos, la historia del cáliz o santo grial ha sido transmitida de generación en generación, alimentando el mito y, sobre todas las cosas, el misterio. Mucho más adelante, unos añitos después, un inglés va a hacer una obra famosa y recién ahí él habla del santo grial. En el relato José de Arimatea y la historia del grial, escrita por Borón, Jesús, ya resucitado, se le aparece a José de Arimatea y le entrega el grial para llevarlo a la isla de Britania y allí construir la primera iglesia cristiana, en Glastonbury. Allí también debería crear una dinastía de guardianes caballeros para mantener el grial a salvo. ¿Fueron los famosos caballeros templarios los sucesores de los primeros guardianes del grial? Los templarios es el nombre con el que genéricamente se conoce a los pobres caballeros de Cristo y del Santo Sepulcro de Jerusalén. Fue una orden militar internacional fundada en 1120, con el objetivo particular de proteger a los peregrinos que realizaban el viaje hasta Tierra Santa. Pero cuando ellos llegan a la ciudad de Jerusalén, el rey Balduino I les dice que les va a dar un lugar en lo que fueron las caballerizas del templo del rey Salomón. Y de ahí es donde adoptan más adelante el nombre de templarios. Templarios porque van a vivir en el templo de Salomón. Los templarios tenían derecho sobre sus conquistas en Tierra Santa y atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les otorgó gran independencia y poder. En el año de 1118, surge en Europa una orden monástica con el propósito de cuidar los santos lugares, de cuidar las cisternas o los abastecimientos de agua para los peregrinos que acuden a los santos lugares. La finalidad primordial que han tenido siempre los templarios fue siempre y sigue siendo la de custodiar el Santo Grial. Inicialmente la orden se crea a partir de 9 caballeros. Hasta ese momento estos 9 caballeros no estaban constituidos legalmente como orden. Pero, sin embargo, estos 9 caballeros se quedaron hurgando en el templo durante 15 años. Y eso de proteger a los peregrinos no lo hicieron en absoluto. Se dice que la Orden del Temple rápidamente obtiene su fama y poder gracias a todas sus riquezas. Y en un momento determinado, el dinero y las riquezas que llegan a tener los templarios son tan grandes que ellos crean la primera banca que la humanidad va a conocer. Y en consecuencia, a lo que asistimos a partir de la segunda mitad del siglo XI es a un intenso proceso de monetarización de la economía y por lo tanto de la introducción de metales preciosos en la economía europea. De tal manera que en la cuenca mediterránea se inicia un despegue del comercio y por lo tanto el desarrollo del capitalismo mercantil, tal y como lo conoceremos en el siglo XV. Esto fue un descubrimiento asombroso para la humanidad, porque es la primera vez que nadie va a tener que transportar caudales a través de las rutas y los caminos, haciendo que los robos sean imposibles. Con una orden de pago hecha por los templarios, el dinero es como si hubiera pasado desde un banco hacia otro, como lo hacemos actualmente a través de las redes cibernéticas. Por lo tanto, los templarios que poseen dominios en toda Europa occidental, pero cuya zona privilegiada de actuación es precisamente Tierra Santa, se van a convertir efectivamente en intermediarios principalísimos en esas redes de comercio y por lo tanto accederán con cierto privilegio sobre las rutas comerciales y en consecuencia se beneficiarán de la llegada de metales preciosos. En consecuencia y en sentido contrario, estos metales preciosos pueden ser invertidos en sus propios dominios. La Orden del Temple logró obtener un gran poder económico en muy poco tiempo, creando a su alrededor una gran intriga sobre el origen de su riqueza.
El investigador Alejandro Vega Osorio sostiene la teoría que la riqueza de los templarios venía de un nuevo continente y ésta llegaba a un puerto secreto. El puerto de La Rochelle era un poderoso puerto militar secreto que tenía la Orden Templaria a las orillas del Atlántico sobre Francia. Ese puerto concentraba todas las encomiendas templarias, todos los caminos convergían hacia ese puerto en el cual no entraba nadie. Pero a ese puerto llegaba la plata que venía desde América, plata que salía desde el Paraguay, ya procesada en forma de lingotes, y era embarcada en el puerto de Santa Catarina en Brasil. Y América todavía no había sido descubierta. Se supone que cuando la orden fue cerrada en el año 1307, muchos de los templarios que escaparon a la Horda de la Hoguera tomaron estos barcos. El mito y la leyenda también dice que algunos de esos barcos pudieron haber venido a América. Si los templarios habrían transportado plata de América, significa que ellos podrían haber tenido conocimiento del continente mucho antes que Colón lo descubriera. ¿Pero llegaron siguiendo rutas de viejos conquistadores como los vikingos? Los vikingos llegan a América entre el año de 982 a 986, encabezados por Eric el Rojo. Poco tiempo después, para el año 1000, su hijo, Leivik Eriksson, llega a tierras continentales y establece algunas colonias en lo que hoy es Canadá y la parte norte de Estados Unidos. Existen evidencias de que los vikingos visitaron América estableciendo colonias en el norte de América, sino que hicieron incursiones también hacia el centro y sur del continente. Según el investigador José Lidio Andraca, los vikingos tuvieron una fuerte presencia en todo el continente americano. ¿Pero existe evidencia sobre esto en mapas europeos de la época? Se habla de la existencia de uno conocido como el mapa de Vinlandia. Es un mapamundi vikingo del siglo XIII, donde se puede ver una masa de tierra en el Atlántico llamada Vinlandia. Y nos dice que fue visitada en el siglo XI por exploradores. Este mapa probaría que Vinlandia no sería otra cosa que la tierra que hoy conocemos como América. Es importante destacar algunas cosas de los vikingos. Primero, que no eran conquistadores. No llegan al Perú, no llegan a América, no llegan a ningún lado como conquistadores, sino que es una migración. Algunos especialistas, como José Riquelme, tienen la teoría que los templarios siguieron los pasos de los vikingos tomando sus mismas rutas hacia el continente americano. Habían tenido comunicación con América y habían desarrollado una serie de travesías comerciales. En estos viajes la Orden del Temple había acompañado, y no hay que olvidar que estos viajes en América tenían un propósito además principal. Pero no todos los investigadores están de acuerdo con la teoría de la relación existente entre templarios y vikingos. No existe ninguna relación entre templarios y vikingos, básicamente porque los vikingos son pueblos nómadas del Mar del Norte que operan en Europa continental entre el siglo IX y el siglo X, y porque los templarios se desarrollan en el siglo XII. No pudieron conocerse y por lo tanto no hay ninguna relación. Cuando Colón partió hacia su aventura, podría ser posible que supiera el destino final de su viaje. Quizás conocía la posible existencia del Grial en un nuevo mundo que aún no había descubierto. ¿Por qué llevaban sus carabelas cruces templarias dibujadas en las velas? El Santo Grial contiene la sangre de Cristo. Supuestamente el Santo Grial tiene poderes místicos. Quien fuese el afortunado en encontrarla tendría por consiguiente vida eterna. Los nazis lo que buscaban era aumentar su poder. Si los templarios conocían el Nuevo Mundo mucho antes que la llegada de Colón, obviamente este no habría sido el primer conquistador. ¿Es por eso que eran cruces templarias las dibujadas en las velas de los barcos de Cristóbal Colón? ¿Esperaba encontrarse con un reino templario? Cristóbal Colón
va a Portugal, se casa con la hija del gran maestre de los Caballeros de Cristo de Portugal, y de esa manera tiene acceso a la biblioteca del gran maestre. En esta biblioteca están los mapas, algunos de ellos se conocen, ¿no es cierto?, en donde figura América. Por eso cuando Colón se le ocurre la idea de descubrir América, él ya sabía dónde iba, estaba muy seguro dónde iba. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es que parece ser que fueron los chinos quienes llegaron a América por el Pacífico a mediados del siglo XV, pero tampoco tuvo una mayor significación. Por lo tanto, desde la perspectiva histórica, el descubrimiento de América, por llamarlo de esta manera, solo corresponde a Colón y al año 1492. Aunque, como bien sabe todo el mundo, el primero que denominó estas tierras como un continente fue Américo Vespucio. Cristóbal Colón, en el año 1492, partió desde el puerto de Palos, España, atravesando el Atlántico hasta llegar a una isla llamada Guanahani, en las Bahamas. Cristóbal Colón, que pasa a la historia por ser el descubridor de América, en realidad lo que hizo no es descubrir América. Lo que pasa es que se mantenían como rutas secretas, eran rutas comerciales. Él les dice que va a llegar a Zipango, que va a llegar a las Indias, que va a tener oro, plata, especias, etc. Pero sabía exactamente a dónde venía. Venía a América. Porque América ya se conocía. Se dice que Colón se pone bajo la advocación de los templarios y le coloca a las velas de sus carabelas las cruces templarias. Los españoles sabemos que las carabelas vienen con este símbolo que es la cruz patada, que es el emblema de los templarios. ¿Por qué Colón traía velas templarias, blancas y con las cruces rojas? Y porque él creía que los templarios iban a estar hasta ahí donde él llegaba. Era una señal de reconocimiento, como para decir, somos amigos. En algunos casos se ha pretendido establecer una relación entre los templarios y América, queriendo significar en las banderas que acompañaban los barcos colombinos, efectivamente, la cruz del Temple. Es una cruz que se identifica perfectamente y que la diferencia a la orden de otras órdenes como la de Santiago, la de Caravaca o la de los hospitalarios. Pero esto no significa que hubiera habido templarios en las naves de Colón. Si las cruces funcionaban como una señal de reconocimiento para pobladores originarios, esto quiere decir que otras culturas pudieron haber llegado mucho antes e impusieron sus símbolos. Si esto sucedió, tendrían que existir evidencias de su presencia antes del descubrimiento de América. En todas las comunidades indígenas existen referencias a gente blanca que incluso enseñaron el concepto de lo que es la cruz para los prehispánicos. Cuando llegaron los españoles, no fueron recibidos con sorpresa, de hecho los esperaban. Según los investigadores José Lidio Andraca y Alejandro Vega Osorio, seguidores de estas teorías polémicas, una de las cosas que más habría asombrado a los conquistadores españoles fue que los indios no se extrañaban al contemplar a los caballeros armados. Es más, algunos se encontraron en la península de Yucatán con una leyenda que narraba que unos hombres blancos llegaron hasta sus costas en grandes barcos. Pero ¿quiénes eran estos hombres blancos? ¿Cuál era su origen? Varios estudios realizados por un grupo de investigadores indican que los vikingos llegaron al continente americano desde Dinamarca en el año 900 después de Cristo. Entre quienes apoyan esta teoría se encuentran los investigadores Fernando Martí y Alejandro Vega Osorio, quienes además afirman que los vikingos desembarcaron primero en el Golfo de México y luego se dirigieron por tierra hacia el sur, a Tiwanaku. Burman llega en el 900 y pico. Él llega al Perú, se establece ahí y comienza el imperio de Tiahuanaco, cuya casta dirigente, su familia dirigente, son vikingos. Es que dura hasta el año 1250, en que es deshecho militarmente por los araucanos. Previa a los templarios, hubo muchas corrientes inmigratorias en América que se expandió hacia el sur.
Los templarios pudieron llegar porque existía un imperio vikingo-danés en Tiahuanaco. El impulsor de la teoría sobre la presencia templaria en América fue el oficial nazi y SS francés Jacques-Marie de Maillet. De sus libros se desprende gran parte de las hipótesis que hoy intentan demostrar sus seguidores. Jacques de Maillet era mi padre, ¿no? Él llegó a Argentina en el 1946, era antropólogo, biólogo, honoris causa en medicina en Canadá, y estudió durante muchos años, más de 30 años, la influencia que tuvieron los hombres blancos en las civilizaciones europeas, hasta llegar al hombre blanco en América, digamos. La teoría de Jacques de Maillet se centra en la presencia vikinga y luego templaria en Paraguay, revelando en sus estudios antropológicos el origen de una fuerte cultura mestiza entre los nativos y los hombres blancos europeos. Él va a Paraguay porque, aparte de tener contactos con miembros del gobierno paraguayo, él ya tenía datos de la presencia de vikingos en el Paraguay. Que en esa zona, en un momento, gente del ejército había encontrado un lugar que podía ser parte de un túnel o de una tumba que está metida de una entrada a una montaña, de un cementerio vikingo en esa zona. Sabemos de leyendas, tenemos los mitos que el profesor Vicente Pistilli largamente ha relevado, ha descrito, ha escrito mucho sobre él, ha lanzado libros al respecto que hablan de la mitología guaraní, que es una mitología vikinga en muchos aspectos. Gracias a Dios tuve la suerte de participar en una de estas primeras expediciones donde se estudió el índice cefálico, el índice colorimétrico. Esta presencia nórdica quedó reflejada en su propio gen. Estos nativos son diferentes al resto, son barbudos, características propias de los nórdicos, tienen aspectos o características en las manos, en la coronilla de la cabeza que los hace diferentes a los malasios polinesios. Incluso muchas veces uno va por el interior del país y se encuentra con nativos rubios, barbudos, que uno los mira y dice, pero este es un vikingo en tamaño pequeño, ciertamente. Si se da por descontado la presencia vikinga en América y de que los templarios sembraron pistas en Europa sobre la existencia de americanos, quizás tendrían que existir entonces huellas templarias en América. Según el investigador José Lidio Andraca, existen varias evidencias vikingas y templarias en todo Latinoamérica. Una de las pruebas más importantes es la que se encuentra en Chilapa, municipio de Guerrero, México, conocida como el Pie del Caballero. En la región de la montaña de Guerrero, donde nos encontramos en Chilapa, encontramos evidencias que los vikingos, para señalizar las rutas que recorrían por el continente americano, imprimían huellas de pie humano sobre rocas. Si estas pruebas fuesen verdaderas, nos revelarían una fuerte presencia templaria y vikinga en América. Lo importante de estas huellas, que están dirigidas todas invariablemente hacia el norte, nos las particulariza Jacques de Maillet en su libro Colón llegó después, denominándolas como señalizaciones de los templarios a su paso por estas tierras, por el continente americano. Estos hallazgos de ruinas y huellas nos revelan que existió una fuerte presencia vikinga y templaria en México. Esto indicaría que la orden tenía mucho interés en este nuevo continente. Pero, ¿qué era lo que buscaban? ¿Era el objetivo final la creación de un nuevo orden mundial? ¿Pudieron haber transportado el Santo Grial desde Britania hasta México para ese fin? ¿O buscaban otra cosa en estas tierras? ¿Por qué Colón traía velas templarias? Él creía que los templarios iban a estar hasta ahí donde él llegaba. Colón se pone bajo la advocación de los templarios y le coloca a las velas de sus carabelas
las cruces templarias. Previa a los templarios, hubo muchas corrientes inmigratorias en América. Los templarios, para señalizar las rutas que recorrían, imprimían huellas de pie humano sobre rocas. ¿El Grial estaría en estas tierras de América? ¿O las incursiones por estas tierras estarían relacionadas con otro interés de la orden? No existe ninguna referencia hasta la fecha que nos indique que el Grial haya sido trasladado a México por los templarios. Por lo tanto, si el Grial está en América y tenemos que buscarlo, a veces más cerca de lo que pensamos. Aunque hay algunas versiones que sí refieren el traslado del Grial al continente americano, la ubican en Argentina. Se han encontrado elementos que indicarían el claro poder económico que tenían los templarios y que revelaría un importante secreto relacionado con un mineral sustraído de este continente, la plata. Muchos investigadores aseguran que los templarios buscaban en América este mineral muy valioso para Europa. La exploración de oro es algo de mucho tiempo, no solamente ha sido un resultado de la presencia vikinga y templaria que era conocida. El misterio estriba en dónde sacaban la plata, en dónde extraían la plata, que acuñaban y hacían circular en Europa. La Orden del Temple en América había hecho el acuñamiento de plata y usaban estos caminos, el Peavirú, que era el camino que utilizaban los vikingos para trasladar la plata y el oro desde las minas de Bolivia hacia el Atlántico. Según las investigaciones del antropólogo Vicente Pistilli, la ruta de la plata nacía en las minas de Bolivia, bajaba hacia el sur por los ríos llegando al Paraná y al Río de la Plata, para atravesar el Atlántico hacia un puerto estratégico en las costas del norte de Francia llamado La Rochelle. Los templarios participaron en todo caso del proceso de desarrollo del capitalismo. Desde el siglo XI Europa asiste a un crecimiento económico impulsado por un aumento demográfico y por un crecimiento en la producción cerealística. A partir de los templarios podemos decir que se crea la banca en el mundo, los primeros bancos que van a existir en el mundo. ¿Por qué causa? Porque a partir de un concilio ecuménico ellos tienen el poder de aceptar dinero. La plata era el nivel adecuado para la transacción. Por eso se dice que los templarios buscaban la plata, según cuenta el investigador Pistilli. Los incas del Ecuador imprimían plata en monedas de plata en una sola cara. Adquirieron estos conocimientos de Europa. Los caminos eran muy peligrosos en esa época. Los templarios ponían postas cada 24 horas de marcha. La plata en Europa era un mineral muy escaso. Ni en África, ni en toda la tierra conocida en aquellos tiempos, existía la cantidad suficiente que manejaban los templarios para sus transacciones económicas. Tú no llevabas dinero, tú no llevabas efectivo. El efectivo lo depositabas en el lugar de salida, se lo dabas a los templarios te daban una letra de cambio. Uno de los descubrimientos más importantes encontrados sobre el manejo de la plata y el adelantado sistema financiero de los templarios fue realizado por el investigador de la SS, Jacques-Marie de Maillet. Bueno, entre los descubrimientos que hace mi padre en Paraguay, que para él es de mucha importancia porque le cierra toda la investigación que había hecho del viaje de los templarios a América antes de Colón. Entonces él encuentra allí una fundición de plata. No sabía qué era esta canaleta hasta que, bueno, un ingeniero le informa que es el rebalse que tienen cuando hierve, cuando está caliente la plata, se produce una espuma y todo esto. Y la razón por la cual era fundida la plata y transformada en lingote era para poder transportar en sus barcos los lingotes como lastre. Y entre los descubrimientos que hace un molde de terracota, de barro cocido, que es exactamente del mismo tamaño de los lingotes que después en algún momento se encontraron, que eran los lingotes de plata que llevaban los templarios a Europa. Construyeron catedrales incontables en todo el continente. Su poder económico
superaba al Papa. Los templarios, como eran grandes constructores, con una gran experiencia, aportaron constructores. Traían albañiles, digamos, masones, que en realidad la traducción de masón es albañil. Traían, porque pertenecían a la orden templaria también estos constructores, que en Europa habían construido y construían todas estas tremendas catedrales. Los recursos salieron de algún lugar. Y ese fue el gran secreto que se manejaba en aquel entonces, la ruta comercial de la plata. Tenían permiso para poder prestar y a un alto interés, que llegaba incluso hasta el 50% anual. Todo eso generó, más las encomiendas donde se explotaba el campesinado, más todos los negocios distribuidos a lo largo de Europa, generó una fortuna altísima. Eso hizo que reyes se endeudaran y generaran muchos enemigos, entre ellos el rey de Francia. Al haber alcanzado un gran poderío, logran que las distintas órdenes religiosas que existían empiecen a mirarlos con malos ojos. También el poder político en Francia de ese tiempo empieza a rivalizar con ellos por cuanto han creado una especie de Estado dentro del Estado. Todo esto va generando entonces una especie de ataque, tanto por un lado la misma Iglesia como por otro lado el rey de Francia, para que en definitiva se clausure esta orden. Los templarios habrían conocido América y posiblemente explotaron sus riquezas. Sin embargo, su poder e influencia comenzó a disminuir. Con la negativa de Jacques de Molay, el destino de la orden quedó sellado. El rey Felipe IV de Francia, él lo que desea es que todo ese oro, toda esa riqueza y todo el poder de la banca que manejan los templarios sea exclusivamente francesa. Hizo un pacto con el Papa que él mismo sostenía y de la noche a la mañana se produjo la Noche Triste, el viernes 13 de octubre de 1307, donde los templarios son apresados. Para que un día determinado, el mismo día y a la misma hora, se tomen todos los castillos templarios de Europa, las abadías templarias de Europa, los fuertes templarios de Europa, y en un mismo acto de asedio tomar al gran maestre de la orden templaria, al famoso Jacques de Mulac, y a 49 venerables maestros. Los lleva presos. Al tiempo se les hace un juicio de inquisición y se los endilga de hacer actos demoníacos y que los templarios obtenían su dinero malsano. Por eso más tarde no van a la horca, sino que van a la hoguera pública y mueren. Y se dice que el rey de Francia se queda con todo el dinero de la orden. El Papa Clemente moriría 3 meses después y el rey Felipe 10 meses después de ejecutado Jacques de Molay. La monarquía francesa, encabezada por Felipe el Bello, expropió los bienes templarios y efectivamente se encontró con una terrible sorpresa, que era que las arcas de la Orden del Temple estaban vacías o en todo caso en números muy bajos. Y esto no significa que el tesoro haya desaparecido, ha sido trasladado mágicamente a la Antártida o a Paraguay, a México, sino que simplemente no había dinero en las arcas públicas. Ya la Orden del Temple estaba saliendo de Europa por la persecución y ya venía a refugiarse en zonas de América, tanto en América del Norte como en América del Sur y en la América Central. Uno de los responsables de la teoría sobre la presencia del Grial en América es el investigador Alejandro Vega Osorio. Pero el servicio de inteligencia templario era muy bueno. Sabía con anticipación que esto iba a ocurrir. Antes de que los guardias del rey de Francia tomaran prisionero a los principales jerarcas templarios, ya habían salido de todas las encomiendas todo lo que llamamos tesoros templarios. La Orden de los Caballeros del Temple desapareció de la faz de la tierra tan rápido como apareció, pero hay dudas con respecto a su aniquilación.
Se cree que algunos de ellos habrían preparado su fuga fuera del continente europeo. Según la teoría del investigador Alejandro Vega Osorio, los caballeros del Temple habrían escapado hacia el Nuevo Mundo y al hacerlo habrían transportado el Santo Grial. La presencia templaria en México fue con el único fin de extraer la plata y el mercurio. Que a partir de un concilio ecuménico ellos tienen el poder de aceptar dinero. Tenían permiso para poder prestar y a un alto interés. Generó una fortuna altísima. El rey Felipe IV de Francia lo que desea es que toda esa riqueza y todo el poder de la banca que manejan los templarios sea exclusivamente francesa. Hizo un pacto con el Papa, que él mismo sostenía, donde los templarios son apresados. Se refugiaron los caballeros templarios en el Nuevo Mundo cuando cayeron en desgracia en Europa, ocultando aquí sus tesoros, entre los que se encontraba el Santo Grial. Dados los objetivos de la orden y la rápida propagación en el continente, algunos investigadores, como Sergio Roa, especulan sobre la teoría que los jesuitas podrían ser los herederos de los caballeros de la Orden del Temple. La relación existente entre jesuita y templario puede verse y encontrarse en distintos puntos. Por un lado, se trata de órdenes que, estando dentro de la Iglesia, reconocidas por esta, tienen una serie de atribuciones especiales. Se sabe perfectamente las grandes cantidades de terrenos, de inmuebles y de riquezas que lograron en muy poco tiempo tanto los templarios como los jesuitas, aquí en América especialmente. La Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, fue oficialmente fundada, ¿no es cierto?, autorizada en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, en el año 1540. A pesar que ya 7 años antes, ¿no es cierto?, Ignacio de Loyola ya, digamos, la había ideado. Sabemos que la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, siguieron el mismo esquema de la Orden del Temple y vinieron a posicionar sus compañías precisamente en el sur de América. Sabemos las investigaciones y las exploraciones, las excavaciones que hacían. Creemos que la Compañía de Jesús fue la sucesora legal de la conocida Orden del Temple, ¿no?, la Orden Jerosolimitana del Templo de Salomón. La orden de los jesuitas se propagó rápidamente por todo el continente americano, ubicándose de norte a sur, así como lo hicieran los templarios. Los jesuitas es una orden cristiana, religiosa, católica y muy importante, y quizá una de las órdenes más fuertes que tiene la Iglesia Católica. Fuerte en todo sentido, fuerte en sentido espiritual, en sentido intelectual, en sentido de su formación. Entonces es lógico que el Santo Grial les interesara. Es interesarse por Dios, es interesarse por el Espíritu Santo. Los jesuitas se constituían como una orden y decían ellos que donde estaba un jesuita estaba toda la compañía, de tal manera que la educación se convirtió para la orden en el arma más poderosa que podían haber tenido, pero tampoco tienen nada que ver con los templarios. Existe un libro que vincula a América con los templarios y la orden jesuita, llamado Typus Mundi, editado en 1627. El Typus Mundi es un texto, ¿no es cierto?, que consiste en una serie de grabados hechos por los jesuitas. Una de las cosas más curiosas en relación a este libro es que la primera lámina encontramos al fundador de la Orden de los Jesuitas de pie en un mapa correspondiendo a la parte de Sudamérica. Es un curioso libro de alquimia del siglo XVIII que contiene una serie de láminas que van explicando los pecados. Sin embargo, varios alquimistas como Eugène Canceliet, que fue discípulo de Fulcanelli, analizan desde una perspectiva alquímica dicho libro. ¿Por qué los templarios y luego los jesuitas adquirieron ese poder? ¿Sería el conocimiento sobre la localización del Grial lo que los hacía intocables? ¿A los jesuitas también les interesaba el Grial? En esta búsqueda, los jesuitas llegaron al sur de Argentina y el sur de Chile a través
de la búsqueda de la mítica ciudad de los Césares. Los templarios tenían conocimientos metalúrgicos muy avanzados para su época, y según dicen algunos investigadores, los jesuitas los heredaron. Una supuesta prueba de ese poder metalúrgico de los jesuitas es la manipulación de un supuesto meteorito, el VEAS 01, encontrado en Chile. Según Rodolfo Novakovich, investigador de este tema, los jesuitas trabajaron el meteorito utilizando técnicas metalúrgicas templarias. Nosotros en el año 2007, en octubre de 2007, hicimos una presentación a la Meteoritical Society para poder validarlo, o como meteorito o bien, ¿no es cierto?, descartando que fuese meteorito. Hasta ahora no hemos tenido esa certificación. Desde el punto de vista químico, no tiene las características necesarias para ser una roca proveniente del espacio exterior. Es prácticamente un trozo de hierro puro, es decir, tiene una concentración de níquel muy baja. No es compatible con rocas ya sea terrestres, pero tampoco extraterrestres, y a eso hay que sumarle el magnetismo. La roca es fuertemente magnética, lo cual contradice la teoría de los aceros. El meteorito VEAS 01 fue hallado en un terreno que hasta 1767 fue parte de la hacienda La Ollería, propiedad de los jesuitas de la colonia. Los jesuitas alemanes fueron los que trajeron las técnicas alemanas de la metalurgia, dado que existen dos orificios dentro de VEAS 01 que no tienen una explicación lógica, dan la impresión que se utilizó algún elemento, algo de alta temperatura para extraer trozos. Bien, ¿no? Podría ser posible que haya sido utilizado como base para extraer, ¿no es cierto?, el metal y ocuparlo en otros utensilios. Parece que en la época solo los jesuitas habrían tenido la capacidad suficiente para extraer material de ese meteorito para poder manipularlo y realizar lo que se da en llamar el cáliz de Calera. Se sabe que en aquella época se construyeron dos cálices muy interesantes y que uno de ellos tardó cerca de 19 años su elaboración. ¿Pero por qué se habrían tomado tanto trabajo? ¿Cuál sería la importancia de ese cáliz? Ellos construían un cáliz y sobre el cáliz grababan aquellas cosas que ellos querían mantener desde un sacerdote hacia otro. Pero después de ser trabajado durante 19 años con el material extraído del meteorito VEAS 01, se dice que el cáliz fue protagonista de una extraña historia y desapareció. Nunca más se supo de él. ¿Cómo y por qué había desaparecido? ¿Alguien podría estar interesado en conocer el secreto grabado en la superficie oculta? ¿Qué dato importante podría haber escrito en el cáliz? ¿Estaba la ubicación de la ciudad de los Césares, donde se dice se encuentra el Santo Grial? Existe una extraña teoría en base a algunos mitos y leyendas que hablan sobre la existencia de una ciudad mágica en otra dimensión donde los templarios habrían encontrado su refugio. Las ciudades de los Césares realmente son ciudades templarias y están todas localizadas, vamos a decir, entre las latitudes 41 grados sur y 43 grados sur. Según algunos autores, no habría una sola ciudad de los Césares, sino varias ciudades de los Césares, con distintas denominaciones, pero siempre ubicadas cerca de la cordillera andina, tanto en Argentina como en Chile. Según Fernando Martí, existen cuevas, túneles y caminos subterráneos que se conectarían con la ciudad mítica de los Césares. Nos dijeron que fuéramos a ver unos pozos que había donde se escuchaba el ruido del mar, pero la curiosidad es que estábamos en la mitad de la Patagonia. Y efectivamente estaban estos pozos. Y estos pozos respiran. Respiran en el verdadero sentido de la palabra. Aspiran y expiran y forman una sinusoide, la aspiración y la expiración. Y el único fenómeno natural que tiene este ritmo son las mareas. Y en ese túnel está la ciudad, esta ciudadela donde está el Grial actualmente. Se dice que el Grial se encontraría en una ciudad oculta, pero son muchas las historias que mencionan este tipo de lugares mágicos y secretos. Uno de estos lugares está en la provincia de Córdoba, en la región central de la Argentina,
una zona conocida con el nombre de El Cerro Uritorco, un lugar lleno de misterio, donde los templarios parecen haber dejado algunas huellas. ¿Pero es esto posible? ¿O solo se trata de ideas fundadas en antiguas leyendas? Los jesuitas es una orden cristiana, religiosa, católica y muy importante. Es lógico que el Santo Grial les interesara. Usando esa capacidad tecnológica que tenían, construían un cáliz y sobre el cáliz grababan aquellas cosas que ellos querían mantener desde un sacerdote hacia otro. En circunstancias misteriosas, una noche desapareció. Según una interpretación del mito del caballero Parsifal, este habría ocultado el bastón en el Cerro Uritorco en Córdoba, Argentina. Y según Fernando Martí, tiempo después, a mediados del siglo XX, Orfelio Ulises lo habría encontrado. Lo que nadie sabe es si estaba junto al Santo Grial. Lo que damos en llamar el bastón de mando, o se da en llamar el bastón de mando, fue descubierto por un señor que aparentemente era de etnia indígena, que se llamaba Orfelio Ulises Herrera. Este hombre había estado en el Tíbet, en una especie de retiro que se había ido, y allá le habían dicho en el Tíbet en dónde iba a encontrar acá el bastón de mando. Él se vino, cruzó, bajó por la cordillera, llegó hasta Córdoba, tomó la indicación, llegó al Cerro Uritorco y subió por la toma hasta el lugar que le habían indicado. Ahí empezó a sacar piedras con las manos y de repente tocó algo. Sáquese algo y era el bastón de mando. El profesor Guillermo Alfredo Terrera, digamos, era el profesor titular de antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y él era un especialista, por así decir, en los comechingones. Era especialista en los comechingones y especialista en el Uritorco. Al mismo tiempo fue el que nos inició en todo este tema y nos aconsejó, él ya estaba un poco más viejito ya, y nos aconsejó de que fuéramos al sur a buscar el Grial. El mito en el cual se basan algunos investigadores sobre el bastón de mando que trajo Parsifal sería para ellos una prueba inequívoca de la existencia del Grial en la zona del Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en la región central de la Argentina. Los nazis buscaban algo más, además del Grial. Dentro de esta idea o dentro de este deseo de ir consiguiendo este tipo de piezas míticas, Hitler quería también el bastón de mando porque creía en esta hipótesis de que esto que confería poder a quien lo poseyera y demás, ¿no? Existe la presunción en algunos círculos que los nazis conocían el secreto de los templarios y de los jesuitas y exploraron América en busca del Santo Grial. El Imperio Alemán estaba formado por distintos reinados y principados que constituían el Sacro Imperio Romano Germánico. De tal manera que la constitución del Estado moderno alemán tuvo que hacerse buscando elementos y señas de identidad comunes a todos estos principados. De tal manera que efectivamente Hitler lanzará una campaña para buscar tesoros medievales. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho y ha habido mucha ficción que juegan con la idea de que los nazis buscaban elementos que podían ser como una fuente de fortaleza, de poder. Diría que eso está más en el terreno de las especulaciones. Hitler tenía una marcada afición por el ocultismo desde mucho antes de haber llegado al poder en Alemania. Y esto le va a dar una suerte de impronta a todo el periodo en que él estuvo en el poder, ¿no? Donde estas logias, estas sociedades secretas y demás compartían parte de ese poder.
Dentro de este perfil esotérico y ocultista que tenían los nazis, en particular Hitler, el Santo Grial era como una pieza que no podía faltar, digamos, en su colección de objetos míticos. Bueno, el nacionalsocialismo, con esta idea de crear una raza superior, tenía por un lado una mirada que no era ligada a lo divino, sino una cuestión muy terrenal y muy criminal, que eran programas de lo que ellos llamaron el programa de higiene racial y un programa de exterminio que se conoció como el programa de eutanasia nazi, que estaba destinado a mejorar, entre comillas, la raza aria. Y luego en el siglo XIX, en la primera mitad, con el resurgir de las sociedades secretas en todo el mundo occidental, los templarios serían una buena base para alimentar el mito y las formas estructurales de estas sociedades secretas. Las teorías de muchos investigadores, como Jorge Camarasa y Fernando Martí, dicen que durante y después de la Segunda Guerra, los nazis llegaron a las costas de Sudamérica, no solo por refugio, sino buscando tesoros de la orden. Después de la Segunda Guerra se produce una suerte de éxodo de criminales de guerra y de nazis en general, aunque no hubieran sido criminales de guerra, sobre todo a América Latina. Sabemos que Hitler y el nacionalsocialismo habían enviado personas por todo el mundo buscando desde la lanza de Longinos con la que se había clavado a Cristo, habían buscado el Arca de la Alianza, habían buscado el Santo Grial. Eso los llevó a estos parajes de América mucho antes, a fines de 1930. El señor Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, sabía que el Grial estaba en la Patagonia. Además, lo que sí nos consta es que lo han buscado. Lo han buscado como lo han buscado al jefe de este partido, que era el señor Adolfo Hitler. Lo han buscado en la Patagonia. Hay muchas versiones. En el año 45, 46, 47 se corrieron muchísimas versiones de que hubiese venido acá. Algunos nazis conocían algo de esta hipótesis de los templarios en América. Hay un caso paradigmático, yo diría, que es el de un antropólogo, Jacques de Maillet. Él viene a Buenos Aires y él es quien trabaja mucho sobre la hipótesis de vikingos, sobre todo, en América del Sur, y también de templarios. Ellos creen en la idea de un destino, y ese destino está ofrecido a quienes sean los mejores, los más aptos. Esta idea del darwinismo social, que es una interpretación bastante antojadiza, digamos, de la teoría de la evolución. ¿Pero realmente buscaban encontrar esta relación entre supuestas razas blancas o había algo más? Algunos investigadores que apoyan la teoría del Grial en América dicen que los nazis solo querían hallar el tesoro templario en estas tierras. Dentro de este perfil esotérico y ocultista que tenían los nazis, y en particular Hitler, el Santo Grial era como una pieza que no podía faltar en su colección de objetos míticos. El señor Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, sabía que el Grial estaba en la Patagonia. Lo que sí nos consta es que lo han buscado. Quería también el bastón de mando porque creía en esta hipótesis de que esto que confería poder a quien lo poseyera. La historia del caballero Parsifal está ligada al Grial y al bastón de mando desde los orígenes de esta supuesta leyenda. ¿Quién era el caballero Parsifal? ¿Dónde se origina su historia? Wolfgang von Eschenbach, el trovador alemán, él escribió una obra donde describe toda la vida de Parsifal. Se lo conoce mucho Wolfgang von Eschenbach porque de ahí sacó el libreto
Richard Wagner para la ópera Parsifal. Perceval de Galés o Parsifal es un caballero terrenal, es decir, que no tiene un hálito sacramental particular, pero precisamente representa a todos aquellos hombres que con su trabajo, su piedad y sobre todo con llevar una vida acorde a los valores eclesiásticos, les es concedido y les es dado contemplar el Grial, es decir, como un fenómeno cuasi místico de contemplación de lo divino. Según la leyenda, Parsifal era un caballero templario encargado de dejar el Santo Grial junto a un bastón de mando sagrado, conocido también como Piedra de la Sabiduría. Pero a nosotros nos interesa especialmente porque en una circunstancia se hizo merecedor a que fuera el custodio del Grial. No sabemos si Parsifal es una persona o son varias personas que tienen el mismo nombre, o es un cargo, que es el encargado del castillo del Grial, porque lo encontramos en el año 700 y después lo vamos a encontrar en el año 1300 también. Entonces, 600 años hay poca gente que viva. Según los investigadores, Parsifal llegó a una tierra extraña y buscó el sitio para depositar su preciada carga, el Santo Grial y la Cruz de los Templarios. Su misión consistía en dejar estos elementos junto a una piedra llamada Bastón de Mando, en las cercanías del sagrado Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en la región central de la Argentina. Cerro del Uritorco es una zona que tiene anomalías magnéticas muy importantes. Las brújulas dan vuelta en falso en la zona y es conocido desde tiempo inmemorial como un centro religioso. En ese lugar se habría depositado el lápiz exilis y de ahí se origina la historia de Orfeo y Ulises y de Guillermo Terrera, su discípulo, quien recibe ese bastón de mando. Bastón de mando que lo quiso todo el mundo y nadie lo puede conseguir. Está en manos de una familia que es la familia Terrera. Además de la obra del caballero templario Parsifal, existe un antiguo poema en el Alto Libro del Grial, en el cual este caballero también es protagonista y que narra su llegada a las costas de un nuevo continente. Existe un poema, aparte del de Eschenbach, que es el Alto Libro del Grial o Perles Paus, otra de las formas de mencionarlo a Parsifal. En ese poema, el protagonista, Parsifal, le pregunta al navegante del barco que lo está guiando con el Santo Grial, ¿dónde están? Y el navegante dice, no sé, no conozco las estrellas. Cambiaron de hemisferio. Y el barco encalla. El barco llega con agua, se detienen, ancla, y a la mañana siguiente está sin agua. A los pies de un castillo, en el poema. ¿Dónde puede darse eso? ¿Dónde puede darse una amplitud de mareas tan importante que un barco llega navegando, ancla en un puerto y a la mañana siguiente está sin agua? En la Patagonia Argentina. Es el único lugar donde hay una oscilación de marea tan importante, de hasta 9 o 10 metros, que de la noche a la mañana la costa queda descubierta sin agua. ¿A qué país se refería Eschenbach como Argentum? ¿Se referiría realmente a la República Argentina? Un país que se encuentra en un continente que en el siglo XII, cuando se escribió ese poema, aún no se había descubierto. Parte del tesoro templario está en la Patagonia, precisamente en las cercanías de Telsen y bajo la meseta de Somucurá. El Grial y el bastón de mando, ocultos según los escritos por Parsifal, fueron intensamente buscados por los nazis. Entre las hipótesis que manejaban los nazis en este afán por recolectar distintas cosas, pensaban o llegaron a pensar en la posibilidad de que los templarios hubieran podido traer el Santo Grial a América del Sur. Es indiscutible la presencia nazi en América y en Paraguay y en todo lo que ha sido el Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay. Pero no solamente los nazis del fin de lo que fue el Tercer Reich, estamos hablando del 43-45. El señor Heinrich Himmler,
que era el jefe de las SS, sabía que el Grial estaba en la Patagonia. Por eso hubo tanto interés de Alemania nazi en la zona. Por eso llegaban submarinos nazis a la bahía sin fondo. En ese lugar hay mucho más de lo que se piensa. No todos los nazis se establecieron y exploraron el centro de Argentina. También se dirigieron más hacia el sur de este país, a la Patagonia, tras las huellas del Grial. Después de la Segunda Guerra se produce una suerte de éxodo de criminales de guerra y de nazis en general, aunque no hubieran sido criminales de guerra, sobre todo a América Latina. Se sabe que muchos submarinos nazis llegaron a la costa de la Patagonia e incluso también se habla de su llegada a la Antártida durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era solo una vía de escape o tenían una misión secreta relacionada con la búsqueda del Grial? La llegada de submarinos nazis a las costas argentinas durante y después de la guerra tenía que ver sobre todo con desembarcos de algunas personas y de algunos bienes. Estas tripulaciones deciden venir a América del Sur, en particular a Argentina, donde sabían que iban a ser bien recibidos, ¿no? Porque esto ya había pasado con los tripulantes del Graf Spee en 1939. O sea, llegaban a un lugar amigo, llegaban a un puerto seguro. El caso de la Patagonia es parecido al caso de Córdoba, digamos. Ofrecía parajes relativamente poco poblados, aislados. Quizás quienes provenían de la Europa alpina, por llamarla de algún modo, encontraban en la Patagonia cordillerana también un espacio, un hábitat similar a la geografía de la cual ellos provenían. Después de la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial, el 10 de julio de 1945, se entregó en Mar del Plata el submarino U-530 y el 17 de agosto del mismo año, el submarino U-977. Hay muchísimos documentos que prueban la llegada de los submarinos. Hay documentos de la Marina argentina, hay documentos de las policías provinciales, incluso hay documentos de la Armada que hablan de contacto de guerra, donde se te tiran cargas de profundidad a un submarino. ¿Qué buscaban los submarinos nazis en la Patagonia? Hay un Vox Populi que dice que hay un santo grial en la Argentina. Nosotros decimos que es uno de los 4, falta demostrarlo. ¿Por qué tantos alemanes nazis se asentaron en el centro, en Córdoba y en el sur, en la Patagonia? ¿Esperarían encontrar el Grial y el bastón en un lugar plagado de símbolos y leyendas templarias? Cerro del Torco es una zona que tiene anomalías magnéticas. En ese lugar se habría depositado el lápiz exilis. Es indiscutible la presencia nazi en América. Pensaban o llegaron a pensar en la posibilidad de que los templarios hubieran podido traer el Santo Grial a América del Sur. El señor Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, sabía que el Grial estaba en la Patagonia. Hay muchísimos documentos que prueban la llegada de los submarinos. Hay un Vox Populi que dice que hay un santo grial en la Argentina. Los caballeros templarios habrían escapado a América del Sur con un claro objetivo de preservar el Grial en un lugar seguro y secreto. La flota templaria, la última, salió de La Rochelle, dijimos, el 11 de octubre de 1307. Esta flota pasó por Glastonbury, cargó ahí. Les aclaro que los que estaban en Glastonbury sabían que tenían que esperar una flota con las velas blancas y las cruces rojas, y que entonces tenían que cargar las reliquias, cosa que hicieron, y esta flota siguió. La trayectoria exacta es al sur, pegado a la costa de África hasta las islas de Cabo Verde, y ahí la corriente misma, que es la famosa corriente de Colón, digamos, los cruza hasta frente a Venezuela, y de ahí por la corriente cálida del Brasil bajan hasta la boca del Río de la Plata. De ahí, de la boca del Río de la Plata hasta el Golfo San Matías,
que fue el destino final, digamos, es muy difícil. Según el investigador Flugerto Martí, la flota templaria cargó en Gran Bretaña el Santo Grial y el primer destino a lo que llegó fue un puerto llamado El Fuerte, en el Golfo de San Matías, al sur de Argentina. El Fuerte es un lugar donde está ubicado en Río Negro, que está cerca de la playa, es una meseta, es una isla prácticamente, que forma una especie de meseta, donde se dice que fue el primer enclave templario que hubo en la zona. En el año más o menos 1840 vino a nuestras tierras un geógrafo francés llamado Juan Antonio Víctor Martin de Moussy y fue contratado para que hiciera un atlas, un mapa, digamos, de toda la Confederación Argentina. Este atlas consta de 30 planches. En 3 de ellos, en 3 de estos mapas, figura el Golfo San Matías y figura con la señal que se le ponía a los fuertes una leyenda que dice antiguo fuerte abandonado o ex fuerte abandonado. En francés, ancien fort abandonné. No conozco el fuerte argentino, tal como se lo menciona, así con ese nombre. Sí, aquí en Chubut hubo un fuerte muy famoso que fue el Fuerte San José, ubicado en el Golfo San José, en Península Valdés. Los geólogos denominan barda a una meseta elevada aislada sobre la orilla del mar. Sobre ella habría estado construido el fuerte. La barda, como le dicen en el sur, a la meseta en sí, donde está el fuerte, es natural, no es construida. El fuerte lo han construido arriba de eso. En cambio, el muelle ese sí parece haber sido construido, porque en uno de los costados, que es el que no le pega al mar fuerte, o no le pegaba el mar fuerte, porque ahora está en tierra, se ha subido toda la tierra, digamos, tiene todo como una especie de unos cilindros, digamos, tipo ladrillos de un material extraño. Es como una arena consolidada, todos ordenaditos puestos. Por eso parece haber sido hecho. Si los templarios habrían desembarcado en ese sector de la Patagonia, es probable que hayan dejado más huellas como las que parecieron haber dejado en México y en Paraguay. Dadas las supuestas pruebas recogidas anteriormente, ¿continuarán esas huellas en esos lugares? Dejaron como obra, ¿no? Las cruces, los respiraderos que hay respiraderos hechos, fabricados, que tienen relación con la subida y bajada de las mareas. Estamos hablando ya dentro del territorio, ¿no? En la costa, ¿no? Digamos, ya bastante dentro del territorio hay evidencia de que hay ríos, porque el aire que sopla desde estos agujeros, estos respiraderos, está relacionado con las mareas. Al abandonar el fuerte costero, dadas las pruebas recogidas, los templarios también habrían seguido el curso del río Chubut, llevando sus tesoros hacia un lugar clave. Pero también existen otras importantes evidencias encontradas en la misma zona. Hay un cementerio galés, tendrá unas 50 tumbas más o menos, muy antiguas, pero hay una tumba, una tumba que es más antigua que todas, es una reliquia. Las tumbas que podemos ver en el cementerio galés de Trelew son los primeros pobladores galeses que han llegado acá en la zona, ¿no? Y una tumba muy importante que tiene una característica muy especial, que es una S en símbolo de serpiente y que está entrelazada y que principalmente es un mantra de un trabajo alquímico. Para estos investigadores, estos restos arqueológicos hallados confirmarían fehacientemente la presencia templaria en la Patagonia argentina. ¿Habrán dejado oculto aquí el Santo Grial? Hemos podido averiguar fidedignamente qué es ese símbolo. Porque ese símbolo, ¿sabes dónde se encuentra? En las iglesias templarias del sur de Francia. El símbolo se llama el crismón. Es un símbolo de Cristo, pero que utilizaba severos templarios. ¿Los pueblos galeses habrían buscado su tierra prometida en este rincón del mundo?
¿No sería casual que lo hicieran en lugares donde los templarios se habrían establecido siglos antes? Quizás ellos también seguían el camino del Grial. Los estudiosos aseguran que los colonos galeses se preguntaban ¿cómo habían hecho los templarios para atravesar de forma tan rápida la Patagonia? La respuesta a esta pregunta, según Alejandro Vega Osorio, estaría debajo del suelo. Debajo de la meseta patagónica, a más de 200 kilómetros de la costa del Atlántico, aparecen agujeros en la roca, de donde sale aire y se aspira aire. Hay una curva de 36 horas donde cambia de aspirar con mucha fuerza a exhalar aire. Y el aire que exhala, lo exhala a 5 grados de temperatura, con una humedad relativa del 85%, igual al agua del Atlántico. Según el investigador, existiría lo que él denomina agujeros que respiran, extraños túneles conectados a una supuesta corriente de aire subterránea. Y ese cambio entre la exhalación y la aspiración corresponde con la subida y la bajada de la marea del Atlántico y del Pacífico. Estos túneles no son conocidos, pero sí se sabía que existían en los ambientes esotéricos. Ya desde el tiempo antiguo existía algo que se llamaba bahía sin fondo. ¿Pero qué es lo que indicarían estos respiraderos? Respiraderos, lo que hay normalmente a veces es en los pequeños mallines de agua, donde se acumula agua, el agua brota como volcancitos de arena. Nosotros los geólogos lo conocemos como pequeños volcanes de arena, que son pequeñas burbujas que salen, que vienen arrastradas por el agua. Para algunos investigadores, esto indicaría la existencia de un inmenso río subterráneo debajo de la meseta patagónica que conectaría con los supuestos sitios templarios. Pero para los especialistas, esto parece ser imposible, dadas las condiciones geológicas de la región. La meseta de Somuncurá es una gran meseta de origen volcánico, de edad terciaria, o sea que tiene prácticamente unos 10 millones de años. Y ese plató volcánico se ubica en la zona norte de Chubut y sur de Río Negro y abarca varios miles de kilómetros cuadrados. Y es que hay un canal subterráneo que une el Atlántico con el Pacífico. Ahí, justamente entre las latitudes 41 y 43, que cruza desde el Atlántico hasta el Pacífico y viceversa, digamos, ¿no? Las aguas subterráneas no se unen de un océano a otro. Las aguas subterráneas a veces terminan internamente en cuencas endorreicas y algunas sí drenan hacia el mar y vemos como lloraderos en los bordes de la costa, pero no van de un mar al otro. Hay algunos investigadores que dicen que los misteriosos pozos ubicados a lo largo de la meseta de Somuncurá son la clave para encontrar el lugar donde descansa el tesoro templario. Y estos pozos respiran en el verdadero sentido de la palabra. Aspiran y expiran y forma una sinusoide, la aspiración y la expiración. Y el único fenómeno natural que tiene este ritmo son las mareas. Y cuando le tomamos la temperatura y la humedad en el Servicio de Hidrografía Naval de Buenos Aires, nos dijeron, eso está en contacto con el mar. Según los investigadores, existe una extraña teoría que dice que los nazis llegaron al continente sudamericano ingresando con sus submarinos por los ríos subterráneos. Existe agua subterránea, que es diferente. Digamos, el recurso de agua subterránea es algo común. Ahora, existe un gran mito con respecto a los ríos subterráneos. Los ríos subterráneos que normalmente vemos en televisión, como por ejemplo las películas de ciencia ficción, donde se muestran, o los mismos libros de Julio Verne, hablan de mundos subterráneos. En Patagonia y en diferentes partes del mundo, esos ríos tal cual están en nuestra imaginación popular no existen. Los investigadores Martí y Osorio avalan la existencia de un escondite secreto, donde allí se encuentra el mayor tesoro templario, el Santo Grial. El fuerte es una meseta
donde se dice que fue el primer enclave templario que hubo en la zona. La meseta de Somoncurá es una gran meseta de origen volcánico. Los nazis buscaban el Santo Grial en la Patagonia. Por eso llegaban submarinos nazis a la bahía sin fondo. En ese lugar hay mucho más de lo que se piensa. ¿Hacia dónde conduce la pista del río subterráneo en la Patagonia? ¿Cuáles son las pistas para llegar al Santo Grial? ¿Realmente existe este lugar? En la provincia argentina de Chubut se encuentra una pequeña localidad llamada Telsen. ¿Es esta región la última morada del Santo Grial? Telsen es un valle que está en el Chubut, donde viene la palabra el lugar de los ancestros. Y el que fundó ese lugar se llama John Morley, muy parecido a las iniciales de Jacques de Molay, que fue el maestre templario. La ciudad de Telsen es conocida por los denominados glifos, formas y dibujos formados por una cadena de grandes piedras. Una de las pruebas más fuertes de la presencia de templarios en la zona son los glifos de Telsen, donde están dibujados en roca, vistos desde el aire de gran magnitud, glifos de 200 metros de largo con caballeros, con espadas. Luego han sido cubiertos con tamariscos, con árboles para que no se pueda excavar en la zona. Algunos miembros de la comunidad científica y especialistas en geología ponen en duda las teorías que hablan de la existencia de cuevas ocultas y los supuestos glifos con figuras dibujadas en la tierra. La localidad de Telsen se ubica en la parte sur de Meseta Somoncurá. En esa región hay rocas de diferente origen y de diferentes edades. Hay rocas de edades jurásicas, muy antiguas, hasta rocas terciarias de unos 8 o 9 millones de años. Y hay rocas tanto de origen volcánico como de origen sedimentario. Los científicos siguen sin tener pruebas fehacientes sobre estos dibujos llamados glifos en la Patagonia. Existen pruebas de vikingos y de templarios en la Patagonia, principalmente en unas piedras que fueron encontradas en unas excavaciones que hicieron al lado del río Chubut, acá cerca de Trelew, donde hay runas vikingas. Principalmente la runa del Valhalla, que es el absoluto de los vikingos, está en todas las piedras, ¿no? Está esa runa se encuentra implícita en todas las piedras que se han encontrado. Telsen es señalada por muchos investigadores como el destino final del tesoro de la Orden Templaria, donde también se dice que se encuentra la ciudad de los Césares, y donde los ríos subterráneos llegan hasta allí. Se le dice ciudad de los Césares porque hay dos teorías. Una porque el que lo descubrió fue uno de los conquistadores que llegaron a la Patagonia y se llamaba César. Entonces quedó como que era la ciudad de los Césares. Y la otra es que está la belleza de esa ciudad y está la riqueza y el tesoro que se ha encontrado en ese lugar, que lo atribuyen con el Imperio Romano, con el César. No conozco que existan ciudades ocultas o sepultadas por algún accidente geológico o algún evento de alguna naturaleza. Lo que sí, obviamente, es algo muy común y los arqueólogos en Patagonia trabajan muchísimo, es con restos o cuevas, aleros de pueblos originarios. La ciudad de los Césares está en la Patagonia, tiene conexiones con la meseta del Fuerte, a orillas del Atlántico, y con la zona de Telsen. ¿Qué es la zona de Telsen? Era un nudo carretero. Por ahí pasaba la cuarta ruta de la Plata, que conectaba directamente con la Sierra del Volcán en la provincia de Buenos Aires. Esas rutas eran protegidas por tribus afines, que eran blancos, todos blancos. Algunos avalan una hipótesis que revela existencia de una ciudad oculta en una cuarta dimensión, a la cual se llega atravesando un portal energético ubicado en la zona de Telsen. Una controvertida teoría fantástica que muchos científicos ven como improbable.
Y hay muchos que dicen que es una ciudad errante que se encuentra entre las dos dimensiones, entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión, que por momento desaparece la tercera dimensión y por eso es muy difícil encontrarla. Es una leyenda como la del Dorado en la zona de Centroamérica. La leyenda sobre esta ciudad de los Césares está vinculada con la región de Telsen. Pero, ¿por qué nadie puede explicar su ubicación? Existe un gran hermetismo entre los habitantes de la localidad de Telsen, quienes se niegan a dar testimonio sobre el tema. El Grial y la ciudad oculta parecería ser un secreto bien guardado por los lugareños, un mito difícil de comprobar, un misterio que aún sigue sin respuestas. Es muy evidente lo que los pobladores de Telsen se niegan a veces a hablar sobre el Santo Grial y sobre todas esas cosas que se encuentran en Telsen, porque es un poco de recelo que tienen con su pequeña población, con su pequeño lugar, ¿no? Que no quieren sentirse invadidos por turismo, por situaciones un poco agresivas hacia la que es la ciudad tan pacífica que era la población de Telsen. Los indicios encontrados llevan a los buscadores del Grial a una zona, a la formación rocosa de Telsen. Según los investigadores Fernando Martí y Alejandro Vega Osorio, se trataría de una puerta finamente tallada, que claramente parece ser una puerta sellada que obstruye la entrada a un túnel. ¿Es esta la misteriosa puerta de Telsen? La puerta de Telsen es lo que nosotros llamamos la puerta de piedra. No existen pruebas tangibles, sino teorías en base a mitos y leyendas sobre esta supuesta puerta donde se escondería el Santo Grial. Dicen que el Santo Grial está en la puerta de Telsen. Sería importante cruzar esa puerta para ver si lo encontramos. Si bien todos indican la región como tal, nadie ha podido llegar al lugar exacto donde se ubica. Hay pocas personas que dicen haber visto esta extraña puerta de piedra. También se habla de la existencia de un único documento fílmico que revelaría la imagen de la misteriosa puerta de Telsen. La puerta en sí es una cueva que ha sido sellada. Dentro de esa puerta se supone, y esto es especulativo, hay material templario. Normalmente donde hay una cueva hay más de una, entonces pueden estar alineadas. Son cuevas que se originan normalmente en rocas carbonáticas, rocas que se pueden degradar. También existen cuevas formadas por rocas volcánicas, la lava que baja, se enfría y deja oquedades, y a veces puede haber más de una cueva alineada. Aparentemente sería como una puerta de roca o de piedra, pero que está cerrada, que está en un macizo montañoso, en un macizo pétreo montañoso, y que da toda la sensación de ser una puerta cerrada desde adentro. Detrás de la puerta del Telsen se cree que está el Santo Grial. Es el Santo Grial que parece tener el poder de ocultarse para no ser revelado. Nadie puede decir con exactitud el lugar donde se encuentra la puerta. Uno puede observar, y hay mención de una puerta en la localidad de Telsen. Las imágenes que yo he visto no me indican de que existiera una puerta, sino más bien parece exactamente una morfología de la roca volcánica muy similar a una puerta, pero solo es el aspecto de puerta. Estamos hablando siempre de rocas volcánicas. Las imágenes en este video son supuestamente las únicas pruebas actuales de la existencia de la puerta de Telsen, la morada del Santo Grial. ¿Son estas pruebas que pueden ofrecer un claro indicio de que el Santo Grial estaría en Telsen, en la Patagonia Argentina? ¿Es realmente posible que la puerta de Telsen sea su última morada? Supuestamente la historia dice que los templarios siguen existiendo, ya no vestidos con túnicas blancas, obviamente, que el personal se va renovando, que viene desde Europa, en fin, todas leyendas que se van distorsionando cada vez más. Una ciudadela, un enclave, debidamente protegidos por 1000 metros de basalto volcánico.
La Patagonia Argentina esconde un último secreto sobre el Grial, un enigma que espera ser revelado. Existen templarios en todo lo que es Latinoamérica también, en Europa. Acá tenemos en Argentina la Orden de los Caballeros Templarios, que su sede principal está en Buenos Aires, y acá tenemos en la Patagonia tenemos la preceptoría, a la cual yo estoy a cargo. Y hay también templarios en Perú, y en Chile, y en Paraguay, y en Brasil, y hemos conformado la Unión Templaria Latinoamericana, donde están todas las órdenes asociadas en esa Unión Templaria. En la actualidad no existen templarios como tal. La orden fue disuelta en 1212 por el Papa Clemente V, de tal suerte que todos los grupos que posteriormente se llaman o se hacen llamar templarios no tienen absolutamente nada que ver con la orden original, aunque ellos puedan retomar una simbología, unos valores o unos ritos propios de los templarios. En Europa existen órdenes templarias, sabios de la orden monástica que tratamos, con otras características que incluso ellos han estado buscando y rescatando muchos de los conocimientos trascendentes que ha permitido el mayor conocimiento de esta orden. El Grial sabe cuidarse. Tata Dios es muy inteligente y supo ponerlo donde no lo iban a encontrar ni lo iban a destruir. Porque puede haber gente mala que quiera destruirlo. Todas las pistas recogidas por estos investigadores apuntan al continente americano como el supuesto destino del Grial. Dudo mucho que el Grial haya sido trasladado a América, aunque existen algunas referencias que nos indican que el Grial fue trasladado a la Argentina. Se cree que el Grial llegó a la Patagonia junto con todas las reliquias que salieron del puerto de La Rochelle. Personalmente yo no creo en ese tipo de leyendas. Sí hay que ser respetuoso con la tradición. Sí creo que es importante rescatar la cultura de los pueblos. Parte del tesoro templario está en la Patagonia, precisamente en las cercanías de Telsen y bajo la meseta de Somuncurá. Investigadores de todo el mundo siguen encontrando pistas sobre el Grial y todas apuntan al continente americano como su destino. Pero ¿realmente estamos ante un mito o una realidad que quiere ocultarse? Mientras tanto, en la ciudad de Telsen parece esconderse muy bien el secreto templario. Lo primero que habría que determinar es si el Santo Grial existe. En el caso de que exista, verdaderamente no se sabe dónde está porque nunca se lo ha encontrado, a pesar de que hubo mucha gente que lo buscó durante muchísimo tiempo. En último caso, la copa que pudo haber servido a Jesús en la última cena se perdió a lo largo de la historia y hoy en día hay 3 o 4 santuarios en Europa que reivindican para sí la posesión del auténtico Grial. Si hay 4 significa que ninguno es verdadero. 3 días antes de ser capturada la orden, salieron con todo el tesoro de los templarios y dentro de ese tesoro estaría el Santo Grial, el Arca de la Alianza y la lanza de Longinius. El Grial no pudo haber llegado a ningún lado porque es una figura literaria y por lo tanto no existió. Y en todo caso, la copa en la que tuvo lugar la última cena se pudo haber perdido a lo largo de la historia. Nos preguntamos si José de Arimatea pudo haber llevado el Santo Grial a Escocia y desde Escocia haberlo llevado ¿a dónde? Y lo afirmo, de que el Santo Grial actualmente está debajo de la meseta de Somuncurá. No estoy dando muchas precisiones. Y está custodiado actualmente por los templarios.